tiene que estar pasando, tiene que haber un evento, hay que producirla, hay que bailarla, hay que activarla. Antes y después del evento, la danza no existe. Moviments, balls, gestualitats que es desenvolupaven en algun racó del món i que anaven passant de generació en generació de manera molt natural, no? I que anaven lligades sobretot amb la vida, no? Amb les preocupacions de la gent. La dansa és la expressió màxima de llibertat del cos al moure's. Per això ella es considerada la pionera de la danza moderna. Con la performance vamos a ver cómo el proceso cobra un protagonismo fundamental. La obra de arte en muchos casos deviene el propio proceso de producción y ese es el contenido de la obra. Una de las cosas más complicadas cuando hablamos de danza contemporánea es definirla, y es una de sus grandes ventajas, que no podemos definirla, también una de sus grandes valores, justamente porque una de las conquistas mayores del siglo XX en la historia del arte fue la de difuminar las fronteras que dividían los lenguajes artísticos. Y la danza jugó un papel muy importante. Hasta entonces, hasta el siglo XX, la evolución del arte fue más o menos como una sucesión de escuelas que se iban contestando las unas a las otras. El naturalismo, el simbolismo, el romanticismo no son más que reacciones, en el fondo, de los artistas que pertenecen a una determinada generación y que reaccionan frente a la tradición en la que fueron formados. Pero en el siglo XX esto cambia radicalmente y vemos aparecer y desarrollarse de manera casi simultánea una gran variedad de discursos artísticos, de experimentaciones, de prácticas que van a enriquecer muchísimo el diálogo sobre qué es el arte. Decíamos entonces que la danza jugó un papel muy importante, pero antes vamos a ver dónde empiezan estas artes escénicas contemporáneas. A mí me gusta mencionar una palabra que tiene gran importancia en este suceso y que es merdre o mierdra en castellano. Sería la deformación intencionada de la palabra merde, en francés mierda, y que abre una obra icónica del teatro francés Bourrois de Alfred Jarry, estrenada en 1986 en el Théâtre Nouveau de la ciudad de París. Esta obra no solo supone una ruptura clarísima con la tradición teatral, sino que de alguna manera representa una gran cantidad de corrientes de pensamiento, de prácticas artísticas y sobre todo una necesidad finisecular de cambio que se venían gestando y que van a derivar en lo que son conocidas como vanguardias históricas. Estas vanguardias históricas, que como hablábamos se desarrollan de manera más o menos simultáneas y enriquecen mucho lo que es el discurso, el debate sobre el arte, tienen algo en común, tienen bastantes cosas en común, pero sobre todo tienen en común el replanteamiento del contexto de representación, es decir, dónde se puede hacer arte. O el teatro, por ejemplo, deja de ser el único lugar o el lugar sagrado para la representación escénica. El lienzo, de la misma manera, deja de ser el único lugar donde los artistas, o uno de los lugares privilegiados donde los artistas plásticos plasman su obra. Esta experimentación con el contexto de representación pone de nuevo al cuerpo en un lugar primordial, es decir, que el modelo ya no es un objeto al que imitar, sino que ese cuerpo al que se ponía como modelo para copiar la realidad pasa a formar parte efectiva de la obra artística y en algunos casos hasta se convierte en la propia obra. Con este replanteamiento de lo que es el contexto de representación también se rompe, digamos, lo que era la relación tradicional con el espectador o con la persona que estaba mirando la obra artística. Y esto, evidentemente, pues influye en el discurso y en el resultado de la propia obra. Las vanguardias históricas, ¿qué tienen en común entre ellas? Pues
Fundamentalmente un replanteamiento del contexto de representación, es decir, dónde se hace el arte. El teatro deja de ser el lugar primordial para la representación escénica, de la misma manera que el lienzo, el canvas, deja de ser el lugar privilegiado para plasmar la obra de los artistas plásticos. Y en este sentido, el cuerpo humano deja de ser un modelo al que vamos a imitar, sino que pasa a formar parte de la obra misma e incluso en algunos casos se convierte en la propia obra, como es el caso del body art, del living sculpture, etc. La danza, por ser un lenguaje universal, permite incorporar dentro de sus discursos una gran cantidad de lenguajes artísticos, la tecnología, el cine, el texto, la música, haciendo que sus escenarios reciban toda esa gran variedad, esa gran riqueza de lenguajes artísticos. Y es tal vez la disciplina artística, la disciplina escénica que más logra hibridarse y que más riqueza puede presentar en sus escenarios. Es por eso que hoy en día, cuando vamos a un festival de danza contemporánea, podemos ver piezas realmente muy diferentes, algunas de ellas que ni siquiera tienen el aspecto de una pieza bailada. Vamos a volver un poco a la idea de estas vanguardias y a este comienzo del siglo XX. Vamos a tener diferentes escuelas, evidentemente, algunas de las cuales van a estar más interesadas por la mecánica, por ejemplo, pues el futurismo, la biomecánica de Meyerhold, es decir, todas unas corrientes que estudian el movimiento mecánico, fascinadas un poco por lo que es la productividad, la industrialización y entienden el futuro del teatro como esto, como una búsqueda de un movimiento reproducible, mecánico, están fascinados por la máquina. Vamos a tener, por otro lado, una gran experimentación en cuanto al movimiento más intuitivo, más expresivo. Tenemos pues el expresionismo alemán de Mary Wigman, tenemos todo lo que es la euritmia, Isadora Duncan, etc. Es decir, que hay muchas maneras de entender y de aproximarse al cuerpo, pero como decíamos, todas ellas están replanteando el contexto de representación y además el cómo hacemos arte. De todas estas tendencias que surgen en la primera mitad del siglo XX, hay luego una respuesta, una repercusión en la segunda mitad del siglo XX y tal vez la que tiene más calado para nosotros, como desde un punto de vista de la danza actual, es la performance. La performance va a influenciar definitivamente lo que es la danza contemporánea. Y lo va a hacer también incidiendo, como decíamos, no solo en la relación entre el espectador y la escena, sino también en lo que es la propia manera de crear la obra artística. Con la performance vamos a ver de alguna manera cómo el proceso cobra un protagonismo fundamental, es decir, que la obra de arte en muchos casos deviene el propio proceso de producción. Y ese es el contenido de la obra. Esto es un recurso, además, que vamos a ver utilizado en muchas de las obras que conocemos actualmente. Una de las maravillas de la danza contemporánea es que es muy difícil de definir, de clasificar. Esa es una de sus fortalezas. Pero es verdad que cuando el público va a ver una danza o una obra de danza contemporánea, muchas veces pues va desde un lugar que puede desilusionar. Es decir, si vamos pretendiendo que nos cuenten una historia, que haya una restitución de una trama, pues no va a funcionar muy bien la relación. La danza contemporánea no suele trabajar desde este punto de vista y por lo general como público estamos formados desde una tradición textocentrista. Esto quiere decir que estamos esperando que se nos explique una historia, que haya unos personajes, que más o menos entendamos desde un punto de vista muy racional y relacionado con lo cotidiano aquello que estamos viendo. ¿Cómo podemos aproximarnos entonces a la obra de danza contemporánea? Pues yo creo que tenemos que tener en cuenta conceptos que muchas veces no vienen del propio lenguaje de la danza, del lenguaje del movimiento. Y justamente por lo que hablábamos antes, porque la danza está influenciada por todos estos otros lenguajes artísticos, como pueden ser la música, el cine, etc. Fijaros, para trabajar con danza muchas veces utilizamos términos que vienen de esas otras disciplinas. Si hablamos de partitura, por ejemplo, que viene de la música, por supuesto, tenemos el caso pues, de trabajar
con la Laban Notation en algunos casos, ¿no? Que es un sistema de escritura de la danza un poco copiando esta idea de la partitura. Hablamos también de texturas, de atmósferas, que son pues unos conceptos que no podríamos decir que son más propios de la pintura, ¿verdad? Hablamos también de dispositivo, que es un término que pedimos prestado del pensamiento filosófico, que asociamos más a Foucault. Es decir, cuando vamos a ver una pieza de danza contemporánea, también tenemos que tener en cuenta que es una disciplina que integra no solo las herramientas materiales de otros lenguajes artísticos, sino también sus metodologías, sus referentes, sus maneras de aproximarse al arte. También tenemos que tener en cuenta dos conceptos que para mí son fundamentales cuando vamos a ver una obra de danza contemporánea. Una tiene que ver con el código de representación, ¿vale? Es decir, con el sistema de codificación que utiliza esa pieza, esa obra de danza, y que lo complicado es que muchas veces solo se refiere a esa propia obra. Es decir, ¿cuál es el universo que está creando el artista? ¿Cuál es el sistema de relaciones que se da entre todos los signos escénicos? Entre la luz, entre el bailarín, el sonido, el espacio. ¿Cómo se relacionan esos elementos entre sí? ¿Cuál es la naturaleza del propio movimiento? Es decir, ¿es un movimiento mecánico? ¿Es un movimiento cotidiano? ¿Es un movimiento academicista? ¿Cuál es el sistema de codificación que está utilizando ese artista? Por lo general es un encuadre, es un framing, podríamos decir, que percibimos en los primeros 5 minutos de la obra y que establece un sistema de códigos al cual el artista debería atenerse para no traicionar, digamos, la expectativa o la relación de comunicación con el espectador, y que si traiciona ese sistema de codificación sea en pos de lograr una mayor verosimilitud, una mayor efectividad de la representación. El segundo concepto que tendríamos en cuenta a la hora de ver una obra de danza contemporánea es el concepto de estructura. La estructura también es un esqueleto que propone el artista por el cual va a circular el sentido de la pieza. Voy a decir sentido porque en muchas ocasiones no hablamos, como decíamos, de un mensaje, de una idea concreta, sino de un abanico de imágenes que se organizan de una manera determinada para proponer un sentido. Un sentido que se va a completar con la mirada del espectador y no con otra cosa. Es decir, que las obras con las que trabajamos, por lo general, tienen una cierta apertura para que sea el espectador el que, a partir de su bagaje cultural, del contexto sociocultural en el que está viviendo, del momento concreto en el que se encuentra, pueda completar el sentido de la pieza a través de un acto imaginativo, a través de la reflexión, a través de la asociación de ideas. Es decir que cuando vamos a ver una obra de danza contemporánea, la pregunta de no entendí o qué es lo que me quisieron decir o no sabía de qué iba la pieza, tal vez son preguntas que deberíamos reformular e intentar pensar en qué campo estaba moviéndose esa obra, a qué hacía referencia, con qué ideas o con qué recorrido emocional estaba trabajando el artista. Es decir que es importante entender también qué es lo que nos podemos preguntar cuando vamos a ver una obra de danza contemporánea. Hablábamos entonces de la relación del espectador, justamente que es una relación que se modifica radicalmente en el siglo XX. ¿Por qué? Porque al espectador, en una obra donde no hay una trama, donde no hay una secuenciación, código-efecto narrativo, vamos a pedirle una actividad, un rol mucho más activo, una participación mayor en la producción, como decíamos, del sentido, del significado de esa pieza. Habíamos dicho que preguntarnos sobre qué es la danza contemporánea no es muy útil, no tiene mucho sentido, porque justamente una de las grandes conquistas fue no tener que preguntarnos dónde están los límites de esa disciplina.
Pero tal vez sí que pueda tener sentido preguntarnos qué es esa coletilla de contemporáneo o de lo contemporáneo. ¿Qué quiere decir que la danza sea contemporánea? Me gusta porque en la propuesta que me hizo el Centro Cívico, Maite Irene, me preguntaban sobre danza actual. Me gusta ese término, aunque por lo general solemos referirnos por lo general a danza contemporánea, ¿no? Y tenemos como muy marcado eso. Es que la danza contemporánea, al referirnos a ella, estamos hablando de una serie de escuelas que se gestaron como respuesta a la tradición clásica, aunque parten del entrenamiento de la base técnica del ballet, pues no sé, cómo puede ser un Graham, un Cunningham, etc. Es que la danza contemporánea, pues nos referimos a que es contemporánea porque pertenece a una época histórica que va más o menos desde finales del 18 hasta nuestros días. O es que es una serie de obras concretas que tienen que ver con un periodo histórico. Yo entiendo que por danza contemporánea nos referimos también a una postura, a un posicionamiento, a una manera de entender la escena, que tiene que ver justamente con lo contemporáneo. ¿Y qué sería lo contemporáneo? ¿Es algo coetáneo? ¿Es algo que pasa en el mismo momento que estoy viviendo yo? Yo creo que, como decíamos, es un posicionamiento, es una manera de entender el presente. Por tanto, es una pertenencia a ese presente, pero también un distanciamiento con él. Si hacemos caso de Nietzsche, él decía que lo contemporáneo es lo intempestivo, es decir, una inadecuación con el momento en el que se vive. Y hay una frase que escuché hace poco en una obra de Angélica Lidl que me gustó mucho, en el cual ella dice que no aspira a lo contemporáneo sino a lo eterno. Me parece muy bonito porque en realidad de pasada define lo contemporáneo como algo que tiene mucho que ver con el tiempo, con lo presente. Y es verdad que lo contemporáneo tiene que ver con una relación con ese tiempo, una relación de distanciamiento y de crítica. Y en ese sentido creo que la danza es contemporánea en tanto tiene una relación con lo que está pasando, hay una mirada no solamente con la actualidad, sino también con referencia al legado, ¿no? A la historia, es decir, que hay una conciencia de dónde viene y de dónde está presentándose. Por tanto, como decíamos, pues es un marco, ¿no? Presenta un marco de referencia y un marco de representación. Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando vamos a ver una obra, en realidad de cualquier tipo, obra escénica, es que la obra en sí es su representación. Es decir, no podemos tener la obra, sobre todo hablando de danza contemporánea, más allá de su representación. La única manera que tenemos de tenerla realmente es asistiendo en la propia presencia y en el propio desarrollo de la obra. Por tanto, la naturaleza del ser de ese objeto que tenemos delante es su fugacidad, es su desarrollo en el tiempo, con lo cual solo podemos apreciar qué nos está transmitiendo en esa relación de comunicación directa y en el momento, que es algo bastante interesante y bastante complejo a la hora de analizar un objeto como es la propia obra de danza. Decíamos que la performance influyó definitivamente el territorio de las artes escénicas contemporáneas, la danza por descontado. No solamente por esa reconfiguración del contexto de representación, pensemos por ejemplo en tiempos antes, ¿no?, de los happenings, la propia Bauhaus ya experimentaba con el lugar de representación, ¿no? Probando con los bailarines y con los actores pues la forma, el color, el espacio. Tenemos el ejemplo del ballet triádico de Schlemmer como ejemplo paradigmático. Ya probaban en espacios no convencionales y buscaban experimentar con esos espacios fuera del teatro. Pero no solamente con esto, sino que también con la performance hay un rasgo que se hace bastante característico y es el de trabajar con la propia biografía, de trabajar con quién es ese intérprete y no
tanto con el personaje. Es decir, el intérprete como entidad pasa a formar parte muy latente y fundamental de la obra artística. Está muy presente no solo con su fisicidad, sino incluso con su propia biografía, con su historia. Esto se pone como material de trabajo en lo que es el arte escénico. Y en danza contemporánea lo vemos bastante claramente, incluso en muchísimos espectáculos que podemos ir a ver hoy en día. Se me ocurre, pues, por ejemplo, trabajos como los de Chiara Bersani, incluso trabajos más experimentales todavía, como los de Dana Mitchell. Es decir, que hay artistas que van trabajando aún hoy día con su propia historia, con su propia biografía. La performance marca radicalmente lo que son las artes escénicas, con algunos componentes muy básicos como son, ya dijimos, el cuestionamiento del contexto de representación, la relación con el espectador, la presentación del intérprete, la puesta del intérprete en primer plano, la desaparición de un personaje, ¿no? en tanto entidad autónoma, completamente autónoma del intérprete. Y me gustaría ir cerrando ahora con una definición de performance, justamente que estamos hablando de performance, de Rosli Goldberg, que escribe un libro que justamente se titula sobre la performance y que dice así: por su naturaleza, la performance desafía cualquier definición fácil más allá de la simple declaración que el arte es algo vivo hecho por los propios artistas. Cualquier definición más estricta sería inmediatamente negar la posibilidad de la performance ella misma. Y creo que esta definición de performance, que es una no definición o la definición de la imposibilidad de definir la performance, también puede aplicar para la danza actual. Es decir, que la propia intención de tratar de definir o de encasillar lo que hacemos sería jugar bastante en contra de lo que es la danza que vemos hoy en día y de su grandísimo potencial universal. El movimiento es justamente el lenguaje más universal que tenemos, e incluso si atendemos a representaciones de otras culturas, si estamos de viaje y vamos a un teatro a ver una representación de danza kathak, probablemente no entendamos los signos en tanto signos que refieren a una historia concreta o a una palabra concreta, pero entenderemos seguramente la energía, la emoción que hay detrás de un movimiento. Es decir, los elementos constitutivos del movimiento estarán presentes y seguramente podremos decodificarlos. Por tanto, trabajar e intentar definir de manera estricta la materia con la que trabajamos sería una manera de ir en contra de su propia naturaleza. Por tanto, creo que nos tenemos que quedar con esta idea de que la danza es un territorio amplio, fértil, que ha podido integrar gran cantidad de lenguajes artísticos y en ese sentido puede acercarse cada vez más a lo que conocemos como obra de arte total, al gran sueño de artistas como Wagner, por ejemplo. Pues es una disciplina que justamente lo que hace es eso, poder integrar lenguajes y poder presentar un universo artístico muy complejo al cual nos tenemos que aproximar con una mirada abierta y con el ánimo de poder realizar un acto imaginativo fructífero que nos lleve a viajar con el artista, a tratar de acercarnos a ideas y a conceptos, y no tanto a intentar entender qué es lo que quiso decir exactamente o qué es lo que estaba contando exactamente. Vamos a dejar también en la descripción de este vídeo seguramente algunos vídeos de referencia, una web en particular que puede ser muy útil para encontrar pues, referentes, inspiraciones, muchos materiales con los que trabajan los artistas que trabajan en danza contemporánea. La web se llama ubu.com y hace referencia a la obra justamente de la que hablábamos, a Ubu Roi. También dejaremos algunas bibliografías que pueden ser interesantes, como Arquitecturas de la Mirada, que es un compendio de textos que pueden ayudarnos a entender cómo trabajan los artistas de este ámbito. Muchas gracias.